clase. Bueno, me tocaba trabajar. Después de trabajar salía del trabajo, me iba a las clases. Y luego de las clases, más o menos como eso de las 8:50, terminaba la clase y nos reuníamos con unos compañeros en la oficina de mi papá, hacíamos tareas, estudiábamos para los exámenes, preparábamos presentaciones. Y eran noches de poco descanso. A veces nos tocaba 2, 3 noches seguidas. Y solíamos dormirnos eso de las 2 de la mañana, 2:30, 3 a veces. Y ya en la madrugada del siguiente día había un grupo que salía a las 5:30 de la mañana, y entonces habían dormido un par de horas nada más. Ellos se iban a su casa a cambiarse. A mí me quedaba cerca, entonces yo me despertaba como eso de las 6 y dormía un poquito más. Pero luego de trabajar, de estudiar, y me levantaba a esa hora, iba a la casa, me bañaba, me tocaba ir a dejar a mi hijo al colegio, y era un poco descanso lo que había. Había otros compañeros que ellos llevaban ropa y se cambiaban ahí, de ahí salían para sus trabajos. Y en una de esas, de tanto afán, hubo un compañero que yo le hablé para que se despertara y le dije que le tocaba levantarse ya, y él no quería. Y como a los 15 minutos de estarle hablando, él se levanta, pero no se levantó de un solo alistarse, sino que se quedó a la orilla de la cama sentado y puso los codos sobre sus rodillas y se puso las manos en la cabeza. Y me pareció extraño, y le pregunté yo, ¿qué te pasa? ¿Estás filosofando? Te noto bien pensativo. Y él me dice, sí, es que estaba meditando si todo este esfuerzo, poco descanso, dormimos aquí apretados, amontonados entre todos, ya llevo una semana en orden en mi casa, y no sé si un día todo este esfuerzo que estamos haciendo va a valer la pena. No sé si todo esto que de desvelo, yo tengo que ir a trabajar, mi cuerpo me dice descansar, pero ¿será que un día va a valer la pena todo esto? Y yo le tuve que responder que sí, o esperamos que valga la pena, porque yo sé que no es fácil. Y creo que cualquiera de nosotros en un momento se ha sentido así, y ha sentido desánimo, ha sentido que si vale la pena todo el esfuerzo. Por ejemplo, el esposo puede preguntarse, ¿vale la pena seguir esforzándome por este matrimonio? El ama de casa puede llegar a pensar, mejor no hago nada, de todas maneras ni me agradecen, más que me ayudan a desordenar. Un pastor puede pensar, ¿vale la pena madrugar, recorrer tantos kilómetros de distancia para enseñar? Y cualquiera, hermanos, y sobre todo en la vida cristiana, nos podemos llegar a sentir desanimados. Así de desanimados se sentían también aquellos que habían vuelto del cautiverio a la ciudad de Jerusalén y ahora tenían que trabajar en reconstruir el templo. Por eso el Señor tiene que intervenir para animarlos y decirles, continúen, trabajen, porque yo estoy con ustedes, no se rindan en lo que yo les he encomendado. Y esto es lo que pretendo que veamos esta mañana en un sermón que vamos a titular 3 sucesos que nos muestran el carácter de Dios. 3 sucesos que nos muestran el carácter de Dios. Uno es la condición del pueblo. 2, coraje de Dios para el pueblo. Y por coraje, déjenme aclararlo desde ya, no me refiero a enojo, sino a ánimo. Y 3, consuelo de Dios para el pueblo. Así que vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Ageo, capítulo 2, y vamos a leer versículos del 1 al 9. Ageo 2, versículos del 1 al 9. Si lo tiene, le pido que se ponga de pie, hermanos, para saber que todos estamos ahí en el libro. Dice la palabra del Señor: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra,
el mar y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, gracias porque hoy nos permites meditar en ella. Te doy las gracias también porque me das el privilegio de compartirla, Señor, un privilegio que no merezco, pero que nos lo otorga, Señor, no por nuestros méritos, sino por el mérito de Cristo. Gracias, Dios, por proveernos de Cristo Jesús para que todos hoy nos podamos acercar de forma oportuna delante de tu trono, Señor. Muchas gracias por este tiempo. Ruego para que tu Santo Espíritu nos pueda ministrar a cada uno, Señor, y que tu palabra sea presentada con denuedo, de tal forma que nos ayude en nuestro crecimiento espiritual, pero también te honre a ti, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados, pueden sentarse. ¿Recuerdan ustedes que cuando empezamos a estudiar este libro, vimos que Ageo vino en el tiempo de un rey gentil, del rey Darío? ¿Recuerdan? Y si ustedes van al capítulo 1, versículo 1, notan que ahí va a decir que en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio de Ageo. Entonces, el primer mensaje tenía que ver con darle instrucciones al pueblo para que reconstruyera el templo. Yo espero que ustedes recuerden los primeros sermones de este libro. Y el Señor anima al pueblo para que trabajen. Y si ustedes ven también Ageo 1:15, van a darse cuenta que ya el pueblo ya estaba trabajando. Noten por favor conmigo, dice: en el día 24 del mes sexto, en el segundo año de Darío, en esa fecha ya el pueblo estaba trabajando. Es decir, vino el primer día del mes y Ageo trajo la palabra del Señor. Pasaron 23 días más y el pueblo ya estaba trabajando. Sin embargo, en el capítulo 2 ya la cosa ha cambiado. Noten que dice en el capítulo 2: en el mes séptimo, o sea que había pasado un mes, a los 21 días del mes. No había terminado el mes completo, porque a los 21 días del mes sexto, perdón, a los 24 días del mes sexto, ellos comenzaron a trabajar. A los 21 días del mes séptimo, ellos ya estaban desanimados. Ellos ya dicen que se habían puesto tristes. Entonces, no había pasado ni siquiera un mes cuando ellos ya estaban desanimados. Y entonces el Señor tiene que intervenir para animarlos, para que cobren ánimos. Vean por favor en Ageo 2:4 como el Señor les dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, esfuérzate y cobre ánimo todo el pueblo de la tierra. Y es que esa era la condición del pueblo. El pueblo estaba desanimado. Entonces quiero que veamos primero la condición, pero en medio de esa condición vamos a poder aprender sobre uno de los atributos de Dios que vamos a ver en esta mañana. El hecho de que Dios intervenga para que el pueblo se anime, eso nos muestra, hermanos, que Dios no es un Dios que se desatiende de los suyos. Ante el desánimo, Dios tiene que intervenir, y lo hace por medio del profeta Ageo. Noten que en Ageo 1:14 se dice que Jehová había despertado el espíritu de Zorobabel, de Josué y del resto del pueblo. Entonces ahora es la segunda intervención. No es algo que el Señor los había dejado tirados y ya no estaba con ellos, sino que es la segunda intervención. Ahora, mientras ellos están reconstruyendo el templo, el Señor tiene que volver a intervenir, porque el desánimo había vuelto a amenazar el pueblo. El pueblo no quería continuar, y aunque hay varias razones para desanimarse, recuerdan que en su momento las mencionamos,
decíamos que estaban bajo el dominio gentil, que estaban bajo un rey gentil, que era Darío, y eso el pueblo, aunque estaban en su tierra, decían, bueno, pero seguimos estando bajo el dominio gentil, entonces eso los podía desanimar. La escasez del momento, ¿se acuerdan que en el capítulo 1 mirábamos que la tierra no daba su fruto y que sembraban mucho y recogían poco? Entonces la escasez del momento podría ser eso. La ciudad desprotegida, la ciudad no tenía muros y cualquiera podía llegar y atacarlos. Entonces había muchas razones, pero noten que en el texto hay un versículo que nos dice la razón del desánimo. Vean versículo 3, por favor. Dice el Señor, les pregunta, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Entonces parece que el desánimo era por ver el templo destruido, por ver las ruinas, por ver los escombros. Entonces algunos empezaron a recordar lo majestuoso que era el edificio que había construido Salomón. Y pensar en un edificio tan bonito y ahora estar en ruinas, eso les había causado desánimo. Y es en medio de ese desánimo que Dios trae un mensaje. Y como les decía hace un rato, el hecho de que Dios intervenga nos muestra que Él no es indiferente a las cosas que suceden en el pueblo. Nos muestra que Dios está atento a las necesidades de las personas. Nos muestra que Dios se relaciona con su pueblo, que Él interactúa con ellos. Es un Dios que revela sus pensamientos, que nos revela su mensaje, un Dios al que nos permite adorarlo. Y esta característica o atributo de Dios se conoce como inmanencia de Dios. De hecho, vean que en el versículo 4 el Señor les asegura, les afirma que Él está con ellos. Vean conmigo, por favor, versículo 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, yo estoy con ustedes. Entonces, vean que Dios no deja al pueblo tirado, sino que Él es un Dios inmanente, un Dios que se preocupa por el pueblo. ¿Y por qué es necesario aclarar esto? Porque ustedes probablemente van a toparse o van a encontrar personas que creen que sí es cierto, Dios es creador de todo, Dios creó el universo, creó a los seres humanos, pero se apartó de ellos. Y es un Dios que no se puede conocer, es un Dios que ha abandonado a su creación. Pero la Escritura no nos enseña eso. Y no únicamente lo está enseñando acá, en Ageo, sino que hay varios pasajes de la Escritura que nos muestran eso, que Dios es un Dios cercano a las personas. ¿Recuerdan Éxodo 3:12 cuando Moisés tiene el encuentro con el Señor en medio de una zarza? ¿Recuerdan que Moisés le pregunta, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a Israel de Egipto? ¿Y cuál es la respuesta que Dios le da? Ve, porque yo estoy contigo. Entonces, Dios siempre ha estado cercano, sobre todo a aquellos que Él escoge para que hagan su voluntad. Vean por favor conmigo en Deuteronomio 4:7, hermanos. Está hablando Moisés con el pueblo y le dice, Moisés los exhorta a que ellos obedezcan los mandamientos y les pregunta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses, noten, tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda la ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Moisés está diciendo, Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que se acerca al pueblo a través de su palabra, a través de su mensaje, a través de los profetas y a través de predicadores inútiles como yo. Y podríamos mencionar otros ejemplos, por ejemplo, Isaac, el hijo de Abraham, cuando el Señor le dice que habite en Gerar y que no descienda a Egipto, en Génesis 26:3, le dice, quédate en Gerar porque yo estaré contigo y te voy a bendecir. Y si lo pensamos de mejor manera, ¿recuerdan Isaías 7:14? Que dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre como Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y Mateo lo entiende, en Mateo 1:23 él dice, cuando habla con María,
que va a dar a luz un hijo que le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y dice en Mateo, más adelante, que en Mateo 1:21 en adelante dice que todo eso aconteció ¿para qué? Para que se cumpla lo dicho por el profeta. Y le dice que el nombre del niño es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que, hermanos, Dios no es un Dios que se aleja de su pueblo. Dios no es un Dios que nos deja a la deriva, sino que es un Dios que está pendiente de nosotros, que está cercano a nosotros. El problema es que nosotros lo olvidamos bien fácil. El problema es que lo vemos en la Biblia, lo vemos en la Escritura, pero cuando llega el desánimo a nosotros, cuando estamos atravesando momentos de desánimo, olvidamos que Dios es inmanente. Y espero que hoy usted no lo olvide, que Dios es inmanente, que Dios está ahí, que Dios no es indiferente a nuestro dolor, que no es indiferente a la angustia, que no es indiferente a nuestra adversidad. Dios no cambia. El problema es que nosotros tenemos memoria a corto plazo. Olvidamos demasiado pronto todas las veces que Dios nos ha sostenido. Olvidamos demasiado pronto que cuando estuvimos en angustia le clamamos a Él y Él nos respondió. ¿Cómo fue que obtuvimos las cosas que hoy tenemos? Nuestra mente olvida cómo las obtenemos, pero ha sido por la misericordia de Dios. Esa mente se enfoca solamente en la situación del momento, pero olvida que Dios ha estado ahí, que Dios ha estado siempre proveyendo. Hace algunos años, gracias a Dios, ya 10 años atrás, mi esposa se queda sin empleo. Un mes después me quitan a mí el empleo, y para todos fue así como, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Y recuerdo que mi hijo estaba pequeño también y nos mostró su preocupación. ¿Cómo vamos a hacer ahora? Y puedo, hermanos, dar fe de que, o dar testimonio de que a pesar de que ninguno de los dos tenía trabajo, nunca dejamos de comer, nunca dejamos de pagar la deuda que habíamos obtenido, y gracias a Dios no tuvimos necesidad de adquirir nuevas deudas. Luego el Señor me provee un empleo. Mi esposa todavía no tenía empleo, pero ganaba la mitad de lo que yo tenía antes. Entonces, ¿por qué traigo esto a colación? Porque así como dice el salmista, que le dice a su alma, regocíjate en el Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, todos hemos pasado algún momento difícil. Probablemente usted está pasando alguno, pero no olvide que Dios está ahí. Dios ha provisto incluso la solución para el mayor problema del hombre. El mayor problema del hombre es que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Y si Dios ha provisto la solución para el mayor problema del hombre, va a proveer también para todo lo otro que nos falte. Él nos ha provisto de Jesucristo, su unigénito, para que podamos obtener salvación. Por lo tanto, hermanos, tratemos de no olvidar que Dios es un Dios cercano a su pueblo, que Él siempre está con nosotros. ¿Recuerdan cuando Jesús en la gran comisión en Mateo 28 va a darle a los discípulos que vayan y prediquen, y les dice: toda potestad me dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos y enseñarles que todo lo que yo os he enseñado a ustedes, a que guarden todo lo que yo les enseñé? Y luego les dice: y yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Dios es un Dios inmanente, un Dios que está cercano a nosotros, es un Dios que está ahí con nosotros, aunque a veces las cosas no parezcan, aunque a veces no pensemos en eso, porque nuestra mente suele enfocarse en lo malo que estoy atravesando. Yo no sé, tal vez lo malo sea salud, tal vez sea un problema económico, quizás lo malo es una lucha con un pecado, quizás lo malo es que me siento desanimado por cómo mi vida cristiana no avanza, pero Dios está ahí, Dios es inmanente. Entonces, la condición que el pueblo tenía, ¿cuál era? Era desánimo. Entonces Dios tiene que intervenir
para decirles, yo estoy con ustedes, cobren ánimo. Y esa es el segundo suceso que vemos en este pasaje. Coraje de Dios para el pueblo. Porque precisamente porque Dios es un Dios cercano a su pueblo, Él les da un mensaje de ánimo o de coraje. No están solos, yo estoy con ustedes. Y vuelvo a repetir, hermano, cuando digo coraje, no me refiero a enojo, porque a veces, sobre todo en México, el coraje es, me dio un gran coraje, dicen, y es porque se enojó. Pero no, vean lo que el diccionario dice. El coraje, dice, se considera una virtud del ser humano. Se trata de la fuerza que tiene una persona para actuar pese a las dificultades. Entonces, este mensaje que Dios les trae y les dice, no están solos, estoy con ustedes, tiene un gran significado para el pueblo. Porque ¿qué representaba el templo para el pueblo de Israel? Vamos a ver si alguien recuerda en los sermones anteriores. ¿Qué representaba el templo para el pueblo? La presencia de Dios. ¿Quién dijo eso? Ok, atrás. No lo veo, pero sí, ya sé quién fue. ¿Alguien más? La presencia de Dios. ¿Qué más? No me hablen así todos de un solo, hermano, que no les entiendan. La comunión con Dios, recuerdan que dijimos, es el lugar donde Dios se comunicaba con el pueblo. Entonces, dijimos en su momento que al no estar el templo, significaba que Dios había abandonado al pueblo, que la presencia de Dios, como el hermano lo mencionó, ya no estaba con ellos. Pero que el Señor venga y les dice, aunque no hay templo, yo estoy con vosotros, tiene un gran significado para ellos. Porque les está diciendo, no los he abandonado, ustedes no están solos. Dios les hace saber que aunque el templo físico no estaba, Él sí estaba ahí. Porque el templo no puede limitar a Dios. Dios no se limita a un lugar. ¿Se acuerdan que cuando David va, o creo que fue Salomón que construyó la casa, dice, ni el mundo entero te puede contener, pero me has concedido el privilegio de construir un templo? Entonces, Dios les está diciendo, ustedes no tienen un templo físico, pero yo estoy con ustedes, ustedes continúan siendo mi pueblo. Aunque sean un pueblo infiel, aunque sean un pueblo que los tuve que castigar y tuvieron que ir al cautiverio, pero siguen siendo mi pueblo. El hecho de que Dios estuviera con ellos era suficiente razón para que ellos obedecieran y reconstruyeran el templo y comenzaran la reconstrucción del templo. Y aquí quiero, hermanos, que vean algo. Noten que el desánimo era por el templo pasado, por el templo que ya no existía, el templo del pasado. Pero ahora el ánimo es para que construyan un nuevo templo, un templo presente. Entonces el mensaje en primera instancia, si ustedes ven el versículo 4, dice, regresemos a Ageo, dice, pues ahora Zorobabel, ¿qué le dice a Zorobabel? Esfuérzate. Luego dice, esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac. Vean que a los dos líderes les está diciendo, esfuércense. Y al pueblo, ¿qué le dice? Cobrad ánimo. Reina Valera lo ha traducido así como cobrad ánimo, pero en realidad es el mismo verbo, es la misma palabra para las tres personas, para Josué, para Zorobabel y para el resto del pueblo. El mismo mensaje para todos, y saben que está en modo imperativo. Es decir, cuando está algo en modo imperativo significa que es un mandato. Dios les está diciendo, les ordeno que se esfuercen, que cobren ánimo y que trabajen. Y estas palabras, hermanos, son muy similares a las palabras que Dios da a Josué por medio de Moisés. ¿Recuerdan cuando Josué va a suceder a Moisés y Moisés le da una palabra a Josué que le dice, esfuérzate y sé muy valiente? Vayan conmigo por favor a Deuteronomio 31, versículos 6 al 8. Noten, esforzaos y cobrad ánimo. Las mismas palabras, ¿verdad? Las mismas palabras que le da a los líderes, pero también al pueblo. Y cobrad ánimo,
no temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo el pueblo. Noten nuevamente, hermanos, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, y noten, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y si vamos a Josué 1, del 6 al 9, ahí un poquito adelante de Deuteronomio, esos versos son bien conocidos, ¿verdad? Dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora vamos hasta el versículo 18 de acá mismo de Josué. Dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Hermanos, la tarea que Dios nos encomienda no siempre es fácil. Siempre va a requerir un esfuerzo, una doble porción de lo que nosotros queramos hacer. Pero yo creo que el mensaje acá en Ageo es claro. El mensaje es: de la misma forma que estuve con sus antepasados, como estuve con Moisés, como estuve con Josué, también estoy con ustedes. Yo estoy aquí para ayudarles, para que logren aquello que yo les estoy pidiendo. Por favor, vean conmigo Éxodo 14:14. Dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ahora vean este mismo capítulo, pero en el versículo 19 dice: el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, es decir, iba atrás de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vean cómo, de la misma forma que ayudó a Moisés y también ayudó a Josué, hoy el Señor les está diciendo: esfuércense, porque yo estoy ahí con ustedes. Yo estoy ahí para que ustedes logren aquello que yo les he pedido. Y lo mismo ocurrió cuando estaba el pueblo de Israel ya en la tierra de Israel, pero en el tiempo de los jueces. El pueblo pecaba contra Dios, venían los pueblos cercanos y los oprimían, los castigaban, ellos clamaban a Dios por ayuda y el Señor los libraba a través de un juez. Eso significa que Dios estuvo ahí para ayudarlos, aun cuando el pueblo era infiel. Noten, hermanos, también hoy, si volvemos a Ageo 2:5, vean que la razón por la que Dios les está ayudando nos lo dice en el versículo 5. Dice: según el pacto que hice con vosotros. El Señor les dice: la razón por la que yo estoy aquí con ustedes y estoy dispuesto a ayudarles es porque yo me he comprometido a no abandonarlos. Esto se podría traducir, el versículo 5 se podría traducir conforme a la promesa, o a la luz de la promesa, a la luz del pacto que yo hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Y noten, hermanos, también que dice: conforme al pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros.
Por lo tanto, no temáis. Y vemos un contraste aquí, hermanos. Si ustedes se ponen a pensar por qué el pueblo había ido cautivo a Babilonia, por qué el pueblo tuvo que ir preso, digámoslo de cierta forma, por qué continuaba estando en Jerusalén, pero continuaba estando bajo el yugo de un rey gentil. ¿Cuál fue la razón para que el Señor los castigara? Que habían pecado contra Él. Entonces vemos que el pueblo era un pueblo infiel, pero Dios es fiel a su pacto, que Dios es fiel a su promesa, aun cuando el pueblo era infiel. Y eso nos muestra otra característica de Dios, otro atributo de Dios, su fidelidad. Y bendito el Señor, hermanos, que la fidelidad de Dios no depende de la fidelidad de nosotros, porque si no, nos castigaría. Pero su fidelidad depende de Él como es en su esencia. Entonces vemos que el pueblo había vuelto del cautiverio, estaba bajo el dominio de un rey extranjero o de un rey gentil. El pueblo había sido infiel, pero a pesar de esa infidelidad, Dios estaba diciéndole: yo soy fiel al pacto, yo soy fiel a las promesas. No era un pueblo, es decir, Dios no estaba cumpliendo su promesa por causa del pueblo. El pueblo no se lo merecía, sino que lo estaba cumpliendo porque Dios en esencia, Él es fiel. Y quiero que vayan conmigo por favor a Daniel 9, para que ustedes entiendan a lo que me refiero cuando digo que era un pueblo infiel. Regresen ahí un poquito a las páginas y vamos a Daniel 9. Ven que en el versículo 1 dice: Daniel, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medas, es decir, estaban bajo un rey gentil, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, noten, que guardas el pacto y las misericordias con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. ¿Se dan cuenta cómo era el pueblo? Entonces el Señor guarda el pacto, pero no es porque el pueblo se lo merezca, es porque Él es fiel. Es porque el Señor, si es fiel, no es como el ser humano que es infiel. Y por eso le digo, vemos un contraste. Sigamos leyendo ahí en Daniel. Vean en el versículo 6, dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, y a todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado. Entonces, ¿por qué? Vean ahí, hermanos, ¿por qué? A causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. ¿Por qué estaban dispersos? ¿Por qué unos estaban en Samaria, otros en Babilonia? Porque eran un pueblo infiel, un pueblo rebelde. Entonces, la presencia de Dios en la vida del pueblo no era porque el pueblo se lo merecía, era porque Dios era fiel, porque Dios es fiel, más bien dicho. Pero también la presencia de Dios en el pueblo les otorgaba una seguridad, les otorgaba garantía. Por lo tanto, si volvemos a Ageo, como le dice el Señor: yo estoy con vosotros según el pacto que hice, mi espíritu estará en medio de vosotros, por lo tanto, no teman, no temáis. Éxodo 33 enseña que Moisés le dijo a Dios: si yo he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame el camino que voy a tomar con el pueblo de Israel, pero ve conmigo. Si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Entonces, hermanos,
Vean que nosotros logramos hacer las cosas que el Señor nos pide porque su presencia nos esfuerza. De acuerdo a Moisés, en Éxodo 33, la forma que Moisés vio la gracia de Dios en él y en el pueblo es que Dios estuviera ahí con ellos. Para Moisés, ahí estaba la muestra de la gracia. Y eso es así también en nuestras vidas. No es debido a nosotros, no es debido a nuestros talentos, no es debido a nuestras habilidades que Dios nos ayuda, sino debido a la fidelidad de Dios. Él se obliga a sí mismo a estar en medio de aquellos que requieren ayuda. Así que debemos continuar adelante con las cosas que el Señor nos ha requerido, con las cosas que el Señor nos ha encomendado. Ya sea que alguien esté en una posición de liderazgo como Zorobabel y Josué, o que sea parte del resto del pueblo. No importa dónde usted esté, el mandato es a que se esfuerce porque Dios está ahí con usted. El mandato es a que no se rinda porque Dios está ahí con nosotros. El mandato es a que no teman porque Dios está ahí con nosotros. Hermanos, cuando nosotros, si usted se pone a pensar, ¿por qué tenemos miedo de enfrentar el futuro? Porque es un futuro incierto, porque no lo sabemos, ¿verdad? Porque estamos con aquello de ¿qué va a pasar? ¿Y si hago esto? ¿Y si me equivoco? No sabemos. Y esa incertidumbre es la que también el pueblo no lo dejaba confiar en Dios. Y lo mismo pasa con nosotros. No confiamos en Dios, olvidamos lo que Dios ya ha hecho en otras ocasiones con nosotros y eso nos da miedo. Pero hoy vemos aquí una promesa de Dios para con su pueblo. Es cierto, nosotros no somos el pueblo que tenemos que reconstruir el templo, pero seguimos siendo pueblo de Dios. Y vean que aquí el Señor les dice: mi espíritu estará en medio de vosotros. Pero nosotros tenemos una ventaja aún mayor, porque ya el Espíritu ya no solo está en medio de nosotros, sino que está ¿dónde? En nosotros. Entonces, hermanos, no tendríamos por qué tener miedo, porque el Espíritu no solo está en medio de nosotros, sino que está en nosotros. Pero como nos enfocamos en la incertidumbre y no en que Dios está con nosotros, pues por eso es que tememos. Por eso es que tememos. Y entonces hemos visto número uno, la condición del pueblo. ¿Cómo estaba el pueblo? Desanimado. ¿Qué hace Dios? Interviene. Y entonces la condición del pueblo era desánimo, y Dios transforma ese desánimo en ánimo o en coraje. Y Dios le dice: yo estoy con ustedes, por lo tanto no teman. Y de la misma forma en que Dios usó reyes paganos para su plan, también ha escogido pecadores como usted, como yo, como nosotros, para llevar a cabo sus propósitos. Nos ha escogido para que llevemos a cabo su plan de redención y traer gloria a su nombre, de manera que aunque la tarea no es fácil, sino que es una tarea ardua, una tarea difícil, continuemos haciéndola. No para que nos detengamos y nos desanimemos, sino que para que sepamos que Dios está ahí con nosotros, y lo que nos ha encomendado hacer lo vamos a lograr no por nuestra habilidad, sino porque Él está ahí y Él nos esfuerza, Él nos ayuda. Y eso me lleva al tercer suceso. Es que es consuelo de Dios para su pueblo. Dios les trae esperanza al pueblo. Vean que la siguiente parte del mensaje de Ageo, en el versículo 6, Ageo 2:6, pareciera que no tiene que ver con lo que él está diciendo, porque vean que dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Entonces, ¿cómo es que se relaciona un mensaje de ánimo, de esperanza, cuando el Señor está diciendo: voy a hacer temblar, voy a traer una catástrofe a la tierra? Vea que es un poquito contradictorio. Pero esta parte del mensaje de Ageo parece que se trata de algo escatológico, o algo que tiene que ver con el futuro.
Porque vean ustedes que ahí en el versículo 6 dice, de aquí a poco, o dentro de poco. Y esta frase es bien importante porque nos muestra que en el momento en que Ageo da la profecía, no había ocurrido. Entonces dice, va a ocurrir algo de aquí a poco, no ha ocurrido todavía, pero va a ocurrir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Bueno, dice, van a haber una serie de eventos sísmicos. Dice el Señor, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y también el ¿qué? A las naciones. Entonces, en medio de un mensaje de ánimo, en el que Dios asegura al pueblo que estará con ellos, también hay un mensaje de eventos sísmicos. Un mensaje donde Dios dice que va a hacer temblar el cielo, la tierra, el mar, la tierra seca y también a las naciones. Para algunos comentaristas, esos eventos tienen que ver con unas guerras entre naciones. Dicen ellos que estas guerras entre naciones causará tal conmoción que sería como una catástrofe tan grande que sería como que si hubiera un terremoto. Pero más bien acá lo que nos muestra es que Dios es un Dios omnipotente, que Dios es un Dios todopoderoso, un Dios soberano que ha determinado cómo las cosas van a ocurrir. Y entonces aquí vemos otra característica u otro atributo de Dios, y es que Dios es omnipotente. Dios tiene el poder y tiene el control de todo. Vayan conmigo por favor al libro de Nahum, un poquito atrás, antes de Sofonías. Veamos desde el versículo 2, Nahum 1:2. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y, noten, y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino. Y aquí quiero que pongan atención, y los quise traer aquí porque vean que el profeta está diciendo, los fenómenos naturales, ¿quién los controla? Jehová. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. Y es la misma imagen que vemos en Ageo, un Dios mostrando su poder, mostrando su omnipotencia, y la tierra temblando por la presencia de Dios. Vemos a las naciones temblando por la presencia de Dios. Entonces, personalmente yo no veo que se trate de una guerra entre naciones y que cause una gran conmoción, sino que más bien veo a Dios actuando, a Dios mostrando su poder. Pero en medio de eso, fíjense que también vean que el versículo 7 de Ageo 2 menciona a las naciones, que las naciones van a temblar. Entonces, el hecho de que mencione a las naciones tiene que ver con el día de Jehová, como lo dice Sofonías 1:14, es decir, el juicio de Dios sobre la humanidad. Y eso nos habla de otra característica de Dios. ¿De cuál es? A ver, para que no se duerman. Hermano, lo voy a empezar a preguntar por nombre para que... de la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. ¿Y por qué eso es esperanzador para el pueblo y para nosotros? Porque significa que Dios va a castigar a aquellos que hacen la maldad. Para el pueblo de Israel era esperanzador porque Dios iba a castigar a los que los habían maltratado. Y para nosotros nos deja ver que Dios no va a dejar sin castigo al malvado. Nos muestra que Dios es justo, que Él va a impartir su justicia y que la maldad no va a quedar impune. Vean por favor conmigo Sofonías 1:14, allá atrás, adelantito de Nahum, que les dije que les iba a preguntar por nombre porque solo murmuraban pero no les escuchaba. Vean que dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo.
Y esta frase se parece a lo que dice en Ageo, ¿verdad? Que dice de aquí a poco o pronto. Entonces es lo mismo, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará y el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Entonces, vean en el 17, atribularé a los hombres y andarán como ciegos. ¿Por qué? Porque pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Entonces, hermano, porque eso es esperanzador, porque Dios nos está diciendo, el malvado va a ser castigado. El malvado va a ser castigado. Entonces, no veo yo que se trate de una guerra entre naciones, sino más bien de Dios mostrando su poder, de Dios mostrando su juicio. Ahora, si volvemos a Ageo, veamos en el versículo 7, que dice que hará temblar a las naciones, y después de hacer temblar los cielos, la tierra, el mar, la tierra seca y las naciones, ¿qué va a pasar? Va a venir el deseado de todas las naciones. Luego dice que llenaré de gloria esta casa, pero vamos por partes. Fíjense que el término el deseado de las naciones es muy discutido, porque aunque la Reina Valera del 60 lo pone como, vean que lo pone con mayúscula, y que nos da a entender que se trata de un nombre propio, entonces se trata de una persona. Pero si hacemos una traducción más literal, diría las cosas deseables de las naciones. Entonces hay una discusión entre los teólogos, porque dicen, bueno, no se refiere a una persona, sino que se refiere a un objeto. Entonces la traducción podría quedar como las cosas preciosas de las naciones, en lugar del deseado. En lugar de referirse a una persona, dicen algunos, se refiere a cosas. Pero en la Biblia hay más pasajes, por ejemplo en Daniel 11, donde se ocupa ese mismo adjetivo para referirse a personas. Entonces, quienes piensan que se trata de cosas deseables, creen que el templo como el templo no iba a quedar tan majestuoso como el templo de Salomón, las naciones van a venir y van a traer ofrendas. ¿Para qué? Para adornar el templo. Sin embargo, yo personalmente no creo eso. Yo personalmente creo que al tomar en cuenta todo el contexto, vemos que no solo llegaría el deseado de las naciones, sino que Jehová también llenaría el templo de gloria. Vean, hermanos, por favor, y aquí es donde uno tiene que poner atención a las cosas, porque dice, ¿quién va a hacer temblar las naciones? ¿Quién? Jehová, ¿verdad? Dios. Y haré, yo lo haré, no lo van a hacer las naciones, yo lo haré. ¿Quién va a traer al deseado de las naciones? Jehová. ¿Quién va a llenar la casa de gloria? Jehová. Entonces no veo yo que las naciones llenen de gloria el templo, sino que es algo que Jehová está haciendo. Es Jehová quien se compromete a llenar la casa, a llenar el templo con una gloria mayor que la del templo de Salomón. Y no solamente se compromete a eso, sino que si ustedes ven en el versículo 9, en la última parte dice, y daré paz en este lugar. ¿Quién? ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos. Entonces, aunque Dios es cierto que ocupa personas para llevar a cabo sus planes, aquí Él dice que Él lo va a hacer. ¿Y por qué no es probable que sean las piedras preciosas a lo que se refiere? Porque en el versículo 8 le dice, mía es la plata, mío es el oro. Yo no necesito que las naciones traigan oro y plata para que la casa tenga gloria, porque la gloria la voy a llenar yo, la casa la voy a llenar yo con una gloria mayor que la del templo. Entonces, el Señor es tanto quien llena de gloria el templo, también quien trae paz al lugar, y por lo tanto es Él el que va a traer al deseado de las naciones. Y eso, hermanos, me lleva a considerar que el deseado de las naciones se trata de un libertador de las naciones, es decir, el Cristo. Sé que he tirado un montón de información así de un solo, pero crean que estuve tratando, lidiando con esto para ver
la forma más sencilla de presentarla. Entonces, la idea, hermanos, es mejor comprendida cuando el Señor les dice: mía es la plata, mío es el oro, así que la gloria no tiene que ver con oro, con piedras preciosas, sino que tiene que ver con el Mesías. Parece que la gente estaba pensando en el oro del templo, tanto el oro que estaba recubriendo el templo, el edificio, como el oro que estaba guardado ahí. Pero el Señor les cambia esa mentalidad y nos da la impresión de que el Señor les dice: se están equivocando, porque el templo la gloria del templo no tiene que ver con el oro ni con las piedras preciosas, sino con la presencia de Dios mismo. Y si lo piensan en el templo de Salomón, ¿por qué fue glorioso el templo de Salomón? Porque después que él lo ofrece, que él lo dedica, ¿qué pasó? Llegó la gloria de Dios a habitar allí en forma de nube, ¿recuerdan? Y eso lo hacía glorioso. No el oro, claro, a los ojos humanos podemos decir que era una obra muy buena, pero la gloria de Dios posó en ese templo, en ese lugar, y esa es la gloria del templo, no las piedras preciosas ni el oro. De hecho, no hay registro alguno de que cuando ellos terminaron de construir el templo de Zorobabel, Dios haya llegado y haya llenado con su presencia ese templo. No lo van a encontrar en la Biblia. Entonces, ¿eso qué nos hace pensar? Es lógico que pensemos en un templo futuro, en un templo que va a venir, en un templo que no es este que está construyendo, sino uno que se describe en otros pasajes como Ezequiel 40. Vayan por favor conmigo a Zacarías 6:12, allá adelantito de Ageo. Ageo y Zacarías son contemporáneos. Vean Zacarías 6:12 y 13, dice: y le hablarán diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, noten, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Entonces hay un templo futuro que va a ser lleno de gloria, que no es ese templo de Zorobabel. Así que si Jehová, si Yahweh es quien va a llenar el templo con una gloria mayor, eso no ocurrió en el templo de Zorobabel. Eso nos habla de que es algo que está todavía por cumplirse, algo futuro. Y el siguiente suceso, después de que la gloria, que el templo sea lleno de gloria, ¿cuál es? Que Jehová iba a traer paz. Entonces, vean que antes de que el templo se llene de gloria y antes de que venga la paz, ¿qué hay? Juicio, terremotos, exacto. Entonces, hay eventos cósmicos. Y eso no, el hecho de que hayan eventos sucesivos que aún no se cumplen, me lleva a pensar que se trata de algo apocalíptico. Tribulación, y luego la venida del Señor, y el Señor establece su reino en la tierra. Y es entonces cuando va a haber paz en la tierra. Primero la tribulación, luego la gloria y luego la paz. Es decir, nos está apuntando hacia el reino milenial de Cristo en la tierra. ¿Por qué digo que en la tierra? Y eso, hermanos, es importante aclararlo, porque no se trata de un reino espiritual como algunos dicen. El milenio ya vino y es un reino espiritual. Vean en el versículo 9 de Ageo 2. En la última parte dice: daré paz, ¿a dónde? En este lugar. ¿Y a dónde estaban ellos? En Jerusalén. Entonces se trata de que el reino va a ser ¿a dónde? En la tierra, va a ser un reino físico. Es cierto, el reino también puede contener espiritualidad, pero vean que aquí nos habla de un lugar. Así que la esperanza para el pueblo, hermanos, era el Mesías, y para nosotros sigue siendo también la esperanza, el día que Cristo venga y reine en la tierra y traiga paz, que llene su presencia con su gloria en la segunda venida. Eso mismo explica Malaquías 3:1 y Apocalipsis 21:22. Así que, hermanos, para ir cerrando, déjenme concluir con lo siguiente. Sin duda, mientras estemos en este mundo y habitemos estos cuerpos con un pecado remanente, vamos a tener desánimo. Nos vamos a enfrentar a situaciones que nos van a desanimar.
Pero recordemos que Dios es un Dios inmanente, que Dios está ahí cercano a nosotros. Él no es indiferente a lo que nos pasa. Además, recordemos, hermanos, que es Él quien nos esfuerza para obedecer su voluntad. Por lo tanto, no desfallezcamos. También recordemos que Dios es un Dios todopoderoso y soberano y que todo ocurre en sus planes. Y nosotros hemos sido llamados a ser parte de ese plan. El hecho de que sepamos que Cristo reinará en esta tierra y que traerá paz nos debe dar esperanza, nos debe dar consuelo. Sin embargo, este consuelo no es para todos. Este consuelo es para aquellos que están en Cristo. Los malvados no van a recibir consuelo, los malvados van a recibir el justo pago por su maldad. A ellos les dará conforme a su maldad, conforme a sus malas obras, porque Dios no va a dejar impune al malvado. Hermanos, tenemos un Dios maravilloso, un Dios que nos ha incluido en sus planes, no porque nosotros seamos fieles, no porque nosotros seamos guapos, sino porque Él es fiel, porque Él es misericordioso. Y el hecho de que Él esté cercano a nosotros nos debe dar consuelo y nos debe dar ánimos para continuar haciendo su obra y poner nuestra mirada en el reino milenial. Oremos, hermanos. Padre bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella nos damos cuenta que aunque las situaciones puedan ser adversas, tú sigues teniendo el control. En ti hay esperanza, Señor, y no es una esperanza vacía, no es una esperanza en la nada, sino que es una esperanza garantizada, porque tú nos muestras que estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a recordar cada vez que estamos en una situación difícil, y también cuando la situación no sea difícil, Señor, recordar que tú estás con nosotros, recordar que siempre estás ahí porque tú eres fiel, aun cuando nosotros somos infieles. Perdona nuestras faltas, Señor, perdona esas veces en las que no hemos creído en que estás con nosotros, esas veces en las que nos desesperamos porque no vemos una solución pronta. Pero ayúdanos a que nuestra mente se enfoque en la promesa de que estás aquí con nosotros y de que nos vas a traer paz un día, Señor, y vamos a estar juntos, vamos a estar en tu presencia, Señor, con cuerpos glorificados, no con estos cuerpos que tienen aún pecado, Señor, y te vamos a poder adorar. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en lo que resta de la jornada en Cristo Jesús. Amén.